Hola a todos, bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar a utilizar la fórmula de la definición del logaritmo de un número, o simplemente definición de logaritmo, la cual tenemos acá y dice que el logaritmo de un número respecto de otro llamado base es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. Se lee logaritmo de a en base b es igual a c si y solo si b elevado a c es igual a a. Para entender bien esta fórmula vamos a analizar cada una de las partes que la componen. La primera parte se conoce como notación logarítmica, en donde a representa al argumento o antilogaritmo y debe ser siempre mayor a 0. La letra b representa la base del logaritmo y debe ser siempre un valor mayor a 0 y distinto de 1. Mientras que c es el logaritmo del número y representa la cantidad de veces que se debe multiplicar la misma base para obtener el argumento o antilogaritmo. La segunda parte, esta acá, se conoce como notación exponencial porque el logaritmo, que es la incógnita que se quiere averiguar, aparece como exponente en uno de los miembros de esta igualdad. Y este símbolo, que se lee si y solo si, indica que hay una relación bicondicional de equivalencia entre las dos expresiones, y significa que si esta expresión es verdadera, esta también será verdadera. Ahora, si esta es falsa, esta también será falsa. Eso nos dice que si el resultado o valor que obtenemos con esta expresión deberá verificar esta igualdad. De lo contrario, el valor que hallamos con esta expresión será incorrecto. Para ver cómo se utiliza esta fórmula, vamos a escribir algunos ejemplos por acá. Como primer ejemplo vamos a poner logaritmo. Como base vamos a escribir el valor 2 y como argumento el valor 16. Ponemos un igual y entonces decimos que queremos hallar el logaritmo de 16 en base 2. Entonces tenemos que buscar de la fórmula el valor del símbolo c. C representa al logaritmo, en este caso de 16 en base 2. A su vez representa la cantidad de veces que se debe multiplicar la misma base, en este caso 2, para obtener el valor 16. Vamos a comprobar eso entonces. Decimos que 2 por 2 es 4, por 2 es 8 y por 2 es 16. ¿Cuántas veces multiplicamos la base 2 acá como factor en esta multiplicación? 4 veces. Entonces, de acuerdo a la definición del logaritmo de un número, decimos que el logaritmo de 16 en base 2 es 4. Bueno, ahora con esta parte de la fórmula vamos a comprobar eso que obtuvimos con la expresión o notación logarítmica. Entonces la base b, en este caso vale 2, c vale 4 y esta parte nos dice que eso es igual al argumento 16. Bueno, si resolvemos esta potencia decimos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces, al comprobarse esta igualdad, quiere decir que es correcto decir que el logaritmo de 16 en base 2 da 4. Bueno, ahora vamos a borrar este ejemplo y vamos a probar con otro, aumentando un poquito el grado de dificultad.
Vamos a poner ahora una base fraccionaria. Vamos a poner un medio. Como argumento vamos a poner el valor 8. Entonces ahora queremos hallar el logaritmo de 8 en base a un medio. Tenemos que volver a buscar el valor de c. Entonces, teniendo en cuenta lo que significa c, vamos a poner la base. La vamos a multiplicar por sí misma. Un medio por un medio da un cuarto. Por otro un medio nos da un octavo. Logramos el valor 8, pero en el denominador de una fracción. Un octavo no es lo mismo que 8. Entonces, ¿qué le debemos hacer a un octavo para convertirlo en el valor 8? Lo tenemos que invertir. Entonces lo vamos a elevar a un exponente negativo. En este caso necesitamos que se invierta nada más, entonces lo elevamos a la menos 1. Se invierte la base, el 8 ahora va arriba, el 1 debajo, el 1 como denominador no se escribe, entonces ahora nos queda 8 elevado a la 1, como el exponente 1 tampoco se escribe, nos quedó ahora que 8 es igual a 8. Entonces, ¿cuántas veces se repite el factor 1 medio en la multiplicación para llegar a 8? 3 veces. Entonces, ponemos acá el valor 3. Pero como tuvimos que invertir el resultado de la multiplicación de la base para que nos dé el argumento 8, le tenemos que poner acá al resultado del logaritmo 3 el signo negativo porque tuvimos que hacer la inversión. Bueno, ahora vamos a comprobar con esta parte acá a ver si lo que obtuvimos acá es correcto. Entonces ponemos la base 1 medio elevado al logaritmo, que en este caso es menos 3, igual al argumento 8. Resolvemos entonces acá lo que tenemos en el primer miembro. Tenemos una potencia de exponente negativo. La regla de la potenciación en este caso o propiedad nos dice que se invierte la base para que el exponente cambie de signo. Entonces invertimos 1 medio, la 2 y el exponente cambia de signo. Entonces queda 2 elevado al cubo igual a 8. 2 al cubo es 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces ponemos que 8 es igual a 8. Se cumple esta igualdad, entonces es correcto decir que el logaritmo de 8 en base 1 medio es menos 3. Después de ver estos dos ejemplos, podríamos decir que cada vez que buscamos el logaritmo de un número, de acuerdo a una base, debemos pensar en una potencia y hacernos la siguiente pregunta. ¿A qué valor debemos elevar la base del logaritmo para obtener el argumento? En estos casos donde el logaritmo que buscamos da un valor entero, positivo o negativo, es fácil obtener el valor que buscamos haciendo este razonamiento. Pero va a haber casos donde se complica demasiado la cosa y esta metodología o razonamiento no nos va a servir. Por ejemplo, si acá buscáramos el logaritmo de 3 en base 27, ya la cosa se complica si buscamos hacerlo pensando en una potencia y elevar la base a un valor para que nos dé el argumento. Ni hablar de la complicación que tendríamos si, por ejemplo, acá en la base tendría el valor 5 y acá como argumento el valor 100. Si quisiéramos hallar el logaritmo utilizando este método, se volvería imposible, ya que si multiplico la base por sí misma,
diría 5 por 5, 25 por 5, 125. Entonces ya multiplicando 3 veces, la base 5 me estaría pasando del valor 100. Entonces este método nos diría que el resultado que buscamos está entre 2 y 3, pero sería imposible determinarlo ya que el valor que buscamos sería un valor irracional. Entonces en ese caso no nos queda otra que recurrir a una calculadora científica. Bueno, vamos a hacer 3 ejercicios más para ver cómo se usa esta fórmula. Vamos a buscar uno de estos 3 símbolos. Le mostraré 3 ejercicios más en donde en uno vamos a buscar el valor de C, pero no vamos a usar este método porque se complicaría demasiado. Lo vamos a hacer de otra forma más sencilla. Vamos a hacer otro ejercicio donde tenemos que hallar el valor de A y vamos a hacer otro ejercicio donde tenemos que hallar el valor de B, conociendo por supuesto para hallar A y B el valor de C. Vamos a verlos. Acá tenemos los otros 3 ejercicios que vamos a resolver. Como ven acá ya no uso más los símbolos A, B y C, sino que el único símbolo que aparece acá como letra es el valor que vamos a averiguar, porque acá la consigna dice hallar el valor de X. Bueno, acá tenemos la expresión o notación logarítmica y para hallar el valor de X vamos a utilizar la otra expresión, vamos a convertir esto en la notación exponencial para poder hallar el valor de X. Entonces vamos a escribir por acá un símbolo de entonces o implica hacia la derecha y vamos a convertir esto a su forma exponencial. La fórmula decía que la base, que en este caso es el valor 27, se eleva al logaritmo, que en este caso está representado por la letra X, y eso da el argumento, que en este caso es el valor 3. Bueno, acá nos estamos preguntando a qué valor vamos a elevar el 27 para que nos dé el valor 3. En este caso el método que usamos antes no nos sirve porque el valor de X no va a ser un número entero. Entonces vamos a recurrir a otro método para resolver esta ecuación exponencial. Esto que ustedes ven acá se llama ecuación exponencial porque la incógnita a averiguar aparece en el exponente de uno de los miembros de la igualdad. Bueno, acá el método que voy a usar para hallar el valor de X consiste en igualar las bases de las dos potencias. De este lado tenemos 27 a la X, de este lado 3 elevado a la 1. Entonces, como el 27 se puede descomponer en base 3, lo vamos a descomponer para poder hallar el valor al que es igual la letra X. Vamos a buscar entonces una recta. Vamos a trazar por acá una vertical. Del lado izquierdo de esta recta se pone el número que se quiere descomponer. En este caso 27. Del lado derecho se ponen los divisores de ese valor que deben ser números primos. Entonces en este caso al 27 lo vamos a dividir por 3. Eso da 9. Al 9 lo volvemos a dividir por 3. Eso da 3. Al 3 lo dividimos nuevamente por 3 y eso da 1. Entonces ahora podemos decir que 27 es igual a 3 al cubo. La base 3 se debe a que es el único factor primo que aparece a la derecha de la raya vertical. Y el exponente 3 se debe a la cantidad de veces que aparece ese factor primo. Bueno, ahora teniendo esto en cuenta vamos a venir acá y en lugar de 27 vamos a poner 3 al cubo.
como el 27 estaba elevado a la x, elevamos esto de vuelta a la x. Ponemos que eso es igual a 3 como teníamos. Bueno, acá en el primer miembro tenemos potencia de otra potencia. Para resolver esto hay que aplicar la propiedad que corresponde, la cual dice que se baja la misma base, en este caso 3, y se multiplican los exponentes. 3 por x da 3x. Entonces ponemos 3 elevado a la 3x, igual a lo que teníamos en el segundo miembro. Bueno, una vez que igualamos las bases en ambos miembros, ahora tenemos que hacer el siguiente razonamiento. Para que se cumpla esta igualdad, si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Ponemos entonces o implica hacia la derecha y omitiendo las bases ahora escribimos que el exponente del primer miembro, que es 3x, es igual al exponente del segundo miembro, que es 1. Entonces ahora nos quedó una ecuación de primer grado o lineal. Tenemos que despejar la x. El 3 a x la está multiplicando en el primer miembro, pasará dividiendo el segundo. Usamos otro, entonces eso implica hacia la derecha y decimos que x es igual a 1/3. Bueno, entonces 1/3 es el valor al que debemos elevar el 27 para que nos dé 3. El exponente 1/3 se puede transformar en raíz. En este caso podemos decir que tenemos que hacer la raíz cúbica de 27. Y la raíz cúbica de 27 da 3. Entonces decir que x es igual a 1/3 es correcto. Ahora vamos al segundo ejemplo. Ponemos un entonces o implica hacia la derecha y escribimos que la base, que en este caso es x, elevado al logaritmo, que es 3, es igual al argumento 125. En este caso podemos resolver de varias formas a esta ecuación que nos quedó ahora. Podríamos descomponer el 125, como hicimos acá con el 27, nos daría 5 al cubo, y diríamos que como igualamos los exponentes 3, las bases deberían ser iguales. Entonces x sería igual a 5. Pero vamos a hacer de la forma más fácil, como tenemos acá x elevado a un exponente, vamos a pasar el exponente al segundo miembro. La operación inversa de la potenciación es la radicación. Entonces ese 3 pasa como índice de una raíz. Entonces ahora nos queda raíz cúbica de 125. Eso da 5. Ponemos un entonces o implica hacia la derecha y decimos que x es igual a 5. Entonces la base acá de este logaritmo debe ser 5. Si queremos verificar decimos la base 5 elevado al exponente 3 da 125. Se cumple. Bueno, quedó terminado el segundo ejemplo. Vamos con el tercero. Ponemos un entonces o implica hacia la derecha y escribimos que la base del logaritmo elevado al logaritmo menos 3 en este caso es igual al argumento, que en este caso está representado por la letra x. Bueno, ya tenemos despejada la x, así que hay que resolver en este caso esta potencia de exponente negativo.
Para resolver este tipo de potencia tenemos que invertir la base para que el exponente cambie de signo. Entonces si invertimos el 3 nos queda 1/3. Y ahora ese 1/3, queda elevado a la 3. Eso es igual a x. Bueno, ahora tenemos que resolver este 1/3 elevado a la 3. Acá tenemos que aplicar la propiedad distributiva para la división, ya que esta raya de fracción significa división. Entonces vamos a resolver 1 elevado a la 3 y 3 elevado a la 3. Ponemos un símbolo de entonces o implica hacia la derecha y invertimos ahora los lugares de x con el resultado. Ponemos que x es igual 1 al cubo da 1 y 3 al cubo da 27. Entonces, si queremos hacer la verificación, sería resolver esta potencia. 3 elevado a la menos 3, dijimos que es igual a 1/27. Entonces de esta manera quedaron estos 3 ejemplos resueltos. Bueno, eso es todo por este video. En próximos videos iré profundizando este tema y mostrando ejercicios más complejos para que ustedes vayan viendo las posibles aplicaciones de este tema. No se olviden de suscribirse al canal para recibir una notificación cuando suba el próximo video. Nos volveremos a ver, Dios mediante, en el siguiente video.